Amados hermanos, el Señor les bendiga una vez más en esta noche. Sean todos bienvenidos, hermanos de la Iglesia Bautista de Lajas. Su pastor Francisco Santiago les saluda y es un gozo y privilegio estar delante del Señor y delante de su palabra y delante de ustedes para tener este tiempo de reflexión bíblica en esta noche. Quisiera orar para comenzar de una sola vez y aprovechar así al máximo este tiempo que el Señor nos concede para reflexionar, meditar en su palabra. Oremos. Padre, agradecidos estamos de que nos podemos acercar delante de tu presencia sabiendo que tú eres Dios real, que eres Dios bueno, Dios de grandes misericordias, Señor, y que en Jesucristo has abierto camino nuevo, camino vivo para que nos acerquemos confiados al trono de tu gracia, Señor. Agradecemos esta salvación tan grande que podemos proclamar desde el Evangelio de Jesucristo. Agradecemos esta vida nueva, Señor, que en medio de las luchas presentes, de las pruebas que todos tenemos en este tiempo difícil, Señor, nos ayuda a sobrepasarlas, a estar fortalecidos, Señor, porque tú eres Dios que estás en nuestras vidas. Eres bueno y Dios de grandes misericordias. A ti encomiendo, Señor, la reflexión de esta tu palabra en esta noche, para todo el bien que tú quieras hacernos a través de la misma. Señor, habla a nuestros corazones por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pues, amados hermanos, hace exactamente 2 viernes atrás yo prediqué sobre una ocasión en que Jesús se encontraba a orillas del mar de Galilea y que por causa de la multitud él tuvo que subirse a una barca y desde allí entonces disertar, impartir enseñanza. Y recuerden que les dije que lo hizo por parábolas acerca de los misterios del reino de los cielos. Aquel seminario, si pudiéramos decir así, fue intensivo y extensivo, al punto que le llegó la noche. Y entonces a él y a sus discípulos. Es en ese momento cuando Jesús entonces, ya siendo de noche, les dice a los discípulos, pasemos al otro lado, a la otra orilla. Es cuando entonces, yendo de camino en esa travesía, ocurrió un milagro. Recuerdan, se levantó una grande tempestad a medio camino, era de noche, y Jesús estaba durmiendo en la popa, en el cabezal de la embarcación. Los discípulos, pensando que morirían, muy asustados, le despertaron y sacándole en cara la indiferencia de Jesús ante aquel grande peligro en que ellos se encontraban. Jesús pues se levantó, reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. ¿Bien? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante ese despliegue de autoridad y de poder de Jesús sobre los elementos de la naturaleza? La respuesta de los discípulos fue de asombro. Ellos se maravillaron al ver el poder de Jesús. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y llegaron así entonces ellos a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Yo quiero que vayamos entonces, luego de este trasfondo, repasando estos detalles, sobre todo el énfasis en lo que detallé o repasé está en la reacción que los discípulos tuvieron por causa del milagro que Jesús hizo, reprendiendo pues, los elementos de la naturaleza y mostrando así su poder sobre ella. Ahora vamos a ver nosotros más adelante aquí, a través de lo que vamos a hacer esta noche, pues algunas reacciones adicionales. Yo quiero que vayamos a Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5. Voy a hacer lectura rápida de esta porción. Son 20 versículos de los cuales quiero hacer lectura inmediata. Yo quisiera que consideremos la reacción de las personas, de las otras personas
en este caso, porque de los discípulos en esta narración no se dice pues, absolutamente nada. La reacción de los otros que estaban en esa otra orilla ante la evidencia, una vez más, del poder compasivo y liberador de Jesús en beneficio de un hombre cautivo por el diablo. El título de este mensaje para esta noche es Un legionario libertado o liberado por Jesús. Dice esta palabra de Dios en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron temor, tuvieron miedo, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dios bendiga esta palabra en tu corazón, hermano y hermana. Lo primero a destacar aquí, entonces, es la condición de este hombre, que era una condición de grave necesidad. La descripción que hace el evangelista Marcos de este hombre es muy gráfica y se nos debe hacer muy evidente la grave y triste condición de este hombre poseído por un espíritu inmundo. Un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, dice Lucas capítulo 8 en el versículo 27. Este hombre tenía su morada en los montes y en las cuevas. Cuando habla de sepulcros, su significado es lo mismo que cuevas. Había sido infructuoso el intento de controlarlo y de retenerlo en su casa, allá en la ciudad. Él hacía añicos las cadenas y los grillos con que lo ataban.
La Biblia de las Américas, por ejemplo, nos da una idea más clara de la desesperanza de los familiares y de los amigos de este hombre tratando de ayudarlo. A este hombre víctima de los demonios. Dice la Biblia de las Américas en el versículo 3, y nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas. Ese ya que aparece allí es indicativo de rendición, de una actitud, un sentido de imposibilidad, de impotencia. No más. Nos rendimos. Y el versículo 4 allí mismo en la versión de la Biblia de las Américas expresa la razón. Dice, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Era un hombre verdaderamente poseído por los demonios y por quien nadie podía ya hacer nada. Así es como entonces nos topamos con este relato de este hombre. Un hombre impelido, impulsado por los demonios, como destaca Lucas, a vivir siempre de día y de noche, dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y todo esto añade el evangelista Lucas en la descripción que es paralela a esta, desnudo. Dice, no vestía ropa. Lucas 8, versículo 27. Hay una lección y una enseñanza básica aquí, y es la siguiente, hermanos. No podemos desestimar la realidad y el poder del mundo espiritual. ¿Sí? Es una realidad. Hoy día, como vemos, hay una preeminencia, si pudiéramos decir, hay una actividad muy destacada del mundo demoníaco, y lo podemos ver, hermanos, en la televisión, lo podemos ver a nuestro alrededor, con tantas atrocidades que están ocurriendo. Las noticias no nos dan otra impresión que hay un poder, ¿verdad?, demoníaco controlando el ambiente, controlando las personas, haciendo como describe la palabra de Dios acerca del mismo Satanás, que él vino para hurtar, vino para destruir, vino para matar. ¿Bien? El ejemplo de este poseído de los demonios, sin embargo, tiene que ser más que persuasivo de la realidad de este poder destructivo que tiene Satanás y que tiene sus enemigos. Ahora, hay una contraparte de este relato, de este hombre poseído por los demonios, y lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el caso del juez Sansón. Todos hemos oído de Sansón, uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Cuando el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón, no había atadura de cuerdas, aunque fuesen cuerdas nuevas que prevalecieran. Él las rompía como si fueran hilo. En Jueces capítulo 15, versículos del 11 al 15, tenemos evidencia bíblica de eso. Más tarde, Jehová dice la palabra de Dios, se había apartado de Sansón. Y los filisteos lo apresaron. Le sacaron los ojos y lo ataron con cadenas para que moliese con un molino en la cárcel. En vez de ser con un buey, ¿verdad?, o con una mula, lo cogieron a él, ¿verdad?, para que hiciera la función de mula o de buey y moliere allí en la cárcel. Este hombre, pues, hicieron los enemigos del pueblo de Dios, los filisteos, hicieron escarnio de él. En un momento dado, Sansón pidió fortaleza de Dios en un día de festejo donde lo sacaron a él para que él fuera el hazmerreír de todos en aquella fiesta. Y él clamó a Dios y pidió fortaleza a Dios, y Dios se la concedió en aquel momento, y él pudo asirse de las dos columnas que sostenían toda aquella edificio, y las movió y las sacudió al punto que aquella casa se derrumbó. Él obviamente murió como parte del proceso, pero dice el relato que mató muchos más de los que había matado durante toda su vida. Así de fuerte, de impresionante era la fuerza que tenía Sansón, pero era una fuerza que provenía de Dios.
¿Okay? El Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos ofrece abundante evidencia de estas dos realidades del mundo espiritual, Dios y Satanás. Por un lado, los demonios poseyendo personas, y por el otro lado, en los mismos casos de posesión demoníaca, Jesús dando liberación. En su libro titulado Satanás echado fuera, un estudio de la demonología bíblica, el autor Frederick Leyer menciona o hace referencia a 6 casos de posesión demoníaca. Menciono esto para que estemos conscientes de que este asunto de los demonios, de la posesión demoníaca, es tratado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, este autor menciona a este endemoniado gadareno como uno de los ejemplos, uno de los pasajes. El endemoniado en la sinagoga de Capernaum, en Marcos 1, 23 al 27. El endemoniado, la mujer endemoniada sirofenisa en Marcos 7, 24 al 30. El muchacho endemoniado también en el Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29. El endemoniado y ciego, que era ciego y mudo en Mateo capítulo 12, versículos 23 al 30. Y también menciona como evidencia en el Nuevo Testamento la esclava en Filipos, en Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 18. Volviendo al Evangelio según San Marcos, donde estamos, notemos varias reacciones ante la evidencia del poder compasivo y liberador de Jesús en beneficio de este cautivo por el diablo, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver la reacción de los demonios que poseían a este hombre. ¿No te parece interesante leer cómo este poseído por los demonios, habitante de los sepulcros, indomable, desnudo, un hombre fuerte, bárbaro y terrible y temible, se derritiese delante de Jesús? No es lo que describen estos los versículos 6 y 7 del pasaje. Y cito: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo? Y esto es importante que lo veamos. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es meritorio entonces, hermanos, notar la respuesta de los demonios ante la presencia de Jesús. Los demonios instintivamente sabían que estaban tratando con el Hijo de Dios. Pero no solo esto, sino que sabían que Jesús tiene el poder y la autoridad de atormentarlos y de disponer de ellos como a Él le placiera y le plazca en el día de hoy. Jesús tiene ese poder, lo tenía y lo tiene. Esto es más de lo que el promedio de las personas de la raza humana en el día de hoy está dispuesta a reconocer. Jesús, vemos en el pasaje que interroga a este demonio, si pudiéramos decirlo así, porque estaba hablando a través del endemoniado, ¿verdad? Del gadareno. Le pregunta: ¿cómo te llamas? A lo que este espíritu inmundo le contesta: Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Cuántos, hermanos? Muchos. En los días de Jesús, la palabra legión era mayormente asociada con una legión romana, del ejército romano, que era una banda, hermanos, altamente organizada de soldados. Aproximadamente 6.000 soldados o más. Yo llegué a encontrarme buscando consultas acerca de esto, con un comentario cuya cifra es de 6.826 soldados. Una legión romana estaba constituida por esta cantidad de soldados. Además de ser grandes en número y altamente organizada, esta legión romana de soldados estaba compuesta por guerreros, hombres feroces
que se distinguían por la unidad, por su unidad en la batalla. No eran gente dispersos, eran disciplinados a lo sumo. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo instruye en Efesios capítulo 6 sobre la armadura de Dios para combatir, para resistir las acechanzas del diablo, y menciona el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, Pablo se está valiendo de esta imagen del soldado romano, de esta legión de soldados que ante la lluvia de flechas y de dardos encendidos del ejército contrario, ellos se inclinaban y al unísono levantaban sus escudos sobre sus cabezas, formando así un techo impenetrable. Fíjense ustedes entonces que cuando este hombre dice que se llama legión, estamos hablando de una fuerza formidable, la que lo tenía completamente atado y dominado. A pesar de ser 600 o más y de representar un grupo tan unido, tan organizado, esta legión cayó postrada ante la presencia de Jesús, el Hijo de Dios. Qué alentador es eso. Ciertamente alentador. Me es inevitable, a modo de desafío a la fe tuya y a la fe mía, introducir aquí lo que dice Santiago en su carta sobre la fe de los demonios y de algunas personas que dicen que tienen fe, que creen en Dios. Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2, versículo 19. Ambos pasajes juntos, tomando prestada la expresión del pastor Sujal Michelén, constituyen una bofetada sin mano. Hermanos, toda una legión de demonios que conocen quién es Jesús y le confiesan como el Hijo de Dios y tiemblan postrados a sus pies porque ya están condenados, sentenciados al abismo. Y que Santiago entonces diga, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero mira cómo has creído, es lo que está insinuando entonces en el desafío de Santiago, pero mira cómo has creído, porque los demonios creen, como los de este pasaje, y tiemblan, como los demonios poseídos por los gadarenos, como los demonios que poseían a este gadareno. Estos demonios demostraban más conocimiento de Jesús y de su autoridad sobre ellos, más convicción de su propia condenación, que muchos de aquellos que en el día de hoy dicen, yo creo en Dios, pero sin una intención de arrepentimiento, sin verdaderamente un cambio de vida que demuestre, ¿verdad?, que realmente han sido cambiados por el poder de Dios. Hermanos, qué bofetada sin manos se constituye entonces esto cuando vemos este pasaje y lo que Santiago dice acerca de la fe. Estos demonios demuestran que tenían más fe que muchas personas que hoy día pues dicen que son cristianos o dicen que creen en Dios, dicen que confían en Dios, pero realmente no conocen a Jesús, no le han recibido como Señor y Salvador, no conocen el poder restaurador de Jesús que cambia verdaderamente la vida. Y obviamente, yo no estoy diciendo con esto, ni el pasaje tampoco dice que estos demonios se estaban arrepintiendo de nada, sino reconociendo su irremediable condenación. Y hay personas que en el día de hoy no admiten, no quieren reconocer que están perdidos, no quieren que les hablen del diablo. Cuando se les habla de estas verdades, se les habla y se les menciona el castigo eterno separado para aquellos que no confían en Dios. Cuando se habla de que la ira de Dios está sobre aquellos que no han confiado, comienzan a dispersarse y ya no quieren seguir hablando de la religión. No me hables de religión, dicen muchas personas en el día de hoy. Bien.
estos hombres, estos demonios le pidieron a Jesús, le rogaron a Jesús que no los enviara al abismo, sino que los enviara a los cerdos para entrar en ellos, como si le estuvieran pidiendo una oportunidad a Jesús. Le rogaron todos los demonios, todos, de esta manera, es lo que dice el versículo 12. Y luego, pues, dice el versículo 13 que Jesús se lo permitió, les dio permiso. ¿Y qué hicieron entonces estos demonios? Estos demonios hicieron lo que a la larga hubieran hecho con este hombre gadareno, con este ex legionario. Digo ex legionario porque Legión ya no los poseía. Legión ya no los dominaba, porque al ser lanzados, al ser sido sacados, expulsados del gadareno y lanzados, ¿verdad?, a través de los cerdos al abismo del agua, en este caso, pues ya no tenían dominio sobre este hombre, había quedado completamente liberado. Ahora este gadareno estaba en su cabal juicio, estaba vestido, estaba sentado, era completamente otro. Y nos dice el pasaje que así lo encontraron los que vinieron a ver aquello que había sucedido en aquel lugar. ¿Cuál fue la reacción entonces de estos vecinos, de estos paisanos del gadareno, del ex legionario? Fue una reacción de total rechazo y desaprobación de aquel bien que Jesús le había hecho a este hombre. Dice el versículo 17, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cabe la pregunta entonces en este contexto: ¿por qué Jesús le concedió el permiso a los demonios de entrar en los cerdos, sabiendo que se iban a despeñar? Hay dos posibles razones que podrían encajar en el contexto de este relato. La primera, proveer una evidencia verificable que se pudiera constatar, se pudiera evidenciar de que Jesús ciertamente había echado fuera de este gadareno aquella legión de demonios, y que no era un hombre que se estaba haciendo el loco, no era un hombre que se estaba haciendo el endemoniado, que realmente era un hombre poseído por demonios. Es decir, hacer evidente su autoridad y su poder compasivo y liberador en beneficio de este cautivo por el diablo. 2000 cerdos muertos en el agua, combinado con el testimonio de un grupo de cuidadores de cerdos molestos, testificaban por sí solos. En segundo lugar, la otra razón era para mostrar el valor de una persona, hermanos, de una persona sobre 2000 cerdos. Me parece una razón muy evidenciada en la relación, con relación a los habitantes de aquella región, que dice que comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Más adelante, en el ministerio público de Jesús, él le tendría que preguntar, o le preguntó a un líder religioso: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Le preguntó, porque estaban más pendientes por su legalismo, por su corazón endurecido, del día en que Jesús hacía las cosas. ¿Bien? Para buscar razones, para no creer en Jesús, para juzgarle, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, Jesús tiene que preguntarle: si ustedes tienen una oveja y les cae en el día de reposo, les cae en un pozo, ¿no van y la sacan? ¿Cuánto más? Porque la respuesta era obvia. Claro que iban y la sacaban. ¿Cuánto más vale un hombre entonces que una oveja? Hermanos, esto nos muestra a nosotros el valor inestimable, el amor tan grande que Dios tiene y que Jesús mostraba por cada persona. Un solo ente, un solo ser, una sola persona para Jesús era tan importante como toda una multitud. Y nosotros no podemos obviar que eso era así y que eso es así también y debe ser en cada uno de nosotros así.
en el día de hoy. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? En su libro, ¿por qué no soy un cristiano? En forma de pregunta, ¿por qué no soy un cristiano? El filósofo ateo Bertrand Russell indica que este relato de la liberación del endemoniado gadareno le da una de las razones por lo cual él no llegó a ser un cristiano. Fíjense, lo contrario, el efecto contrario que debía ser un pasaje como este. En este caso, por su ateísmo y su corazón endurecido, se convirtió en una razón todavía adicional para él no creer y no hacerse verdaderamente un cristiano. ¿Sabe cómo dijo él? Dijo, esa fue una pérdida de animales, por lo que no puedo creer. Fíjense qué razón dio este hombre. Tristemente, en el día de hoy, como en los días de este relato de Marcos capítulo 5, unos continuarán con su enfoque en la pérdida de sus cerdos, la pérdida que representa para ellos sus cerdos, ante la presencia de Jesús en su entorno, en su ambiente. Es decir, se manifiesta la avaricia de los corazones, el apego a lo material, preocupados a la defensiva siempre por los bienes materiales que poseen, amenazados. En otras palabras, Jesús es una amenaza para su comodidad, para sus pertenencias, para la pérdida que resulta Jesús y la fe en Jesús, de todas aquellas cosas en las cuales ellos tienen su fe o tienen su confianza. Vuelvo a recordar lo que Santiago dice. Tú dices que crees en Dios, bien haces, pero mira cómo es tu fe, porque los demonios también creen y tiemblan. Tiemblan más que muchos que rechazan a Jesús en este día y le echan fuera de su contorno, fuera de su vida, fuera de sus mentes y de sus corazones, por no perder aquellas cosas a las cuales están aferrados. Tristemente hoy, hermanos, esta indiferencia, este desdén y este antagonismo hacia el Evangelio es una señal más que evidente de la decadencia espiritual y el alejamiento de los valores en que realmente cuentan, en los cuales está inmersa la sociedad que nos rodea. Pero afortunadamente, y con esto termino, afortunadamente otros reaccionan como el ex legionario gadareno ante la evidencia de la autoridad y del poder compasivo de Jesús para liberar. Anhelan seguirle y anhelan servirle. ¡Qué bendición! Ante el poder ante el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que creen, se humillan, creen, reciben a Jesús y quieren verdaderamente servirle. ¡Wow! ¡Qué bendición es esta! Como a este hombre restaurado del poder de las tinieblas, a cada creyente se nos ha comisionado también. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Tú y yo, como creyentes en el Hijo de Dios, como nuestro Salvador y Señor, somos comisionados a dar a conocer a otros, hermanos, a otros, nuestra vida cambiada por Jesús. Tenemos que vivir esta vida cambiada de cosas nuevas, siendo las cosas viejas parte del pasado, que con nuestras buenas actitudes en este tiempo presente, con una vida completamente cambiada, sobre todo para aquellos que nos conocen y que no tienen excusas para vernos, que realmente Dios nos cambió. Necesitamos nosotros entonces dar a conocer con esta vida cambiada el poder de Jesús, justamente para hacerlo. Ciertamente, cuando hagamos esto, comencemos a hacerlo, muchos de seguro que se maravillarán. Quiera el Señor que así sea contigo. Es el desafío que Dios pone delante tuyo y pone delante de mí en esta noche.
que por causa de un testimonio vertical, de una vida genuinamente cambiada por Jesús, por hablarles a otros de lo que Jesús genuinamente ha hecho por ti y por mí, y que la causa de ese cambio es el Evangelio, la confianza en Jesucristo, quien murió para perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva, muchos otros ciertamente lleguen a maravillarse, como se maravillaron aquellos a los cuales este ex legionario gadareno les habló, y ellos fueron también sumamente impresionados. Que podamos vivir para la gloria de nuestro Señor y nuestro Dios, con nuestro testimonio hablando el Evangelio, respaldado por lo que es una vida verdaderamente cambiada por ese Evangelio que Dios nos manda a predicar a otros. Amén. Amén. Quiera Dios bendecirte en esta noche. Queremos darte gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, por este desafío que ciertamente, Señor, es un desafío fuerte en el tiempo presente en que nos corresponde vivir. Donde, Señor, por una parte hay tanta resistencia al Evangelio, hay tanto desafío, hay tanto puño levantado contra tu Cristo, contra tu autoridad, Señor, en tiempos en que deberíamos, mirando, Señor, todo lo que sucede a nuestro alrededor, buscarte a ti, tu poder, conocerte a ti en la persona de Jesucristo a través del Evangelio. Señor, sea tu Espíritu Santo llamando desde esta circunstancia presente que nos rodea, llamando, Señor, a las almas a la reconciliación por Cristo, con Cristo por medio del Evangelio. Y muchas gracias por el desafío que pones delante de nosotros, para que tengamos, Señor, el denuedo, la valentía, el arrojo de hablar de Cristo a los que están a nuestro alrededor. No solamente con el Evangelio, sino, Señor, respaldado también con lo que es nuestra vida cambiada, porque tú eres el que cambia nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.